El siguiente video explicativo cumple con dos funciones. La primera, hacer un pequeño análisis a lo mencionado por Erich Hobsbawm en el capítulo El fin del milenio de su libro Historia del siglo XX. Y la segunda, dar algunos elementos característicos sobre el orden mundial en la época actual. En el capítulo El fin del milenio encontramos algunas características de nuestra época. Una de ellas es que el orden mundial ya no tiene grandes potencias rivales. Escasamente podríamos mencionar a Estados Unidos. Otra característica tiene que ver con las guerras. Estas no llegaron a su fin. Solo se transformaron en disputas entre naciones vecinas en algunos casos, pero no en el enfrentamiento entre grandes potencias rivales. El autor usa el concepto de la democratización de los medios de destrucción masiva. Esto significa que estamos en un escenario en que cualquier país o grupo armado, sin necesidad de ser una potencia, puede atacar o ser una amenaza para las potencias o para el orden establecido. Unido al anterior, se hizo más evidente las diferencias entre zonas ricas y pobres del planeta, y la mirada que se tenía sobre el otro. Los países pobres veían a los ricos como los causantes de sus desgracias y su situación social, y los países ricos veían a las naciones pobres como lugar de donde provenían una gran cantidad de inmigrantes que hacían debilitar a sus economías desarrolladas. Entre los retos que presenta el mundo en la época actual está lo relacionado con la demografía, los cambios en el número de personas en las diferentes zonas del planeta. Ante eso debemos aclarar que no todos los países tienen las mismas condiciones. Los países desarrollados se caracterizan por tener una tasa de crecimiento poblacional nula, lo cual genera un envejecimiento de la sociedad. En cambio, en los países subdesarrollados, la tasa de natalidad es medianamente alta y hace que al no existir una economía con un buen índice de desarrollo humano, migren a los países ricos y se generen problemas entre los nativos y los migrantes. Otro desafío que se presenta es en el ámbito ecológico, que se ha vuelto mediático en lo que va del siglo XXI. El calentamiento global, la escasez de recursos naturales, la desaparición de especies de fauna y flora, el aumento de zonas desérticas en el mundo, entre otros, hace necesario que se replantee el modelo económico capitalista. Con relación al sistema económico, el autor menciona las siguientes características. Primero, la sustitución del trabajo humano por las máquinas, algo que ha sucedido desde la Revolución Industrial, generando una gran cantidad de desempleados en el mundo que ya no estaban capacitados para el mercado laboral. Segundo, la aparición de maquilas, es decir, las grandes industrias y fábricas se trasladaron de los países desarrollados a los países pobres, buscando disminuir costos de producción puesto que van a pagar menos impuestos y contratar mano de obra barata. Un último elemento que menciona Hobsbawm sobre las dificultades de la economía mundial está relacionado con el control de la producción y todo el sistema económico, puesto que las empresas buscan el beneficio propio, en otras palabras, es el surgimiento o mejor aún, la consolidación del neoliberalismo, surgido en la década de los 80, que buscaba mayores ganancias y la disminución de la inversión social y los gastos de los estados, lo que ha generado un crecimiento en el número de pobres en el mundo. Es recurrente encontrar que la economía de los países crece, pero eso no significa que las personas vivan en mejores condiciones. El ejemplo que nos da Hobsbawm es entre Brasil y Sri Lanka. El primero tiene un PIB el doble al segundo, pero las personas de Sri Lanka tienen mejores condiciones de salud y educación que los brasileños. Paralelo al anterior, vivimos en una época donde los estados-nación han perdido su papel central en la historia reciente. Hoy en día, empresas como Coca-Cola o Adidas pueden tener mayor presupuesto que países de África, Asia o América Latina. O peor aún, es más importante la opinión de Bill Gates que la de Iván Duque. Unido al anterior, se ha generado un mundo, especialmente entre los jóvenes, que poco o nada les interesa la política. A grandes rasgos, estos son los elementos que subraya el historiador Erich Hobsbawm. En el próximo video profundizaremos sobre la globalización, el neoliberalismo, las relaciones internacionales, el terrorismo y las redes criminales, entre otras cosas. Muchas gracias.